saludarles. Tengo aquí en pantalla, inmediatamente se los presento, el doctor Juan Carlos Riera, urólogo de la Clínica Los Carrera. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, la oportunidad de poder conversar con todas las personas que siguen tu programa acerca de urología y de primera mano toda la información. Sí, bueno, saludar a nuestras y nuestros televidentes, por supuesto, de Quinta Visión Televisión y de Tu Voz Local. Y ya están un poco acostumbrados que una vez a la semana tenemos a uno de los especialistas y los profesionales de la salud de Clínica Los Carrera, y con ello aprendemos mucho más. Y esta no es una entrevista, es una conversación que se da, doctor, habitualmente, ya nuestros televidentes lo saben, desde la más completa ignorancia, porque no son materias en las que uno pudiera desenvolverse, sino por el contrario, la planteamos algo así como si estuviéramos en una entrevista, pero médica. Es decir, yo saqué un bono, ¿no es cierto? Y usted me atiende, perfecto. Porque usted lo hace habitualmente así en la clínica, ¿no es cierto? Y en sus consultas particulares. Sí, es el procedimiento habitual y es como decir la forma rutinaria de hacerlo. Perfecto, y obviamente en pandemia mucho más. Y esto creo que, antes de entrar de lleno a la conversación, vamos a hablar de urología en la Clínica Los Carreras, ya creo que lo tiene claro usted, pero este tipo de fórmula o mecanismo van a ser usadas en el futuro mucho más de lo que antes, es decir, va a permitir, tal como nosotros podemos estar conversando a distancia, que un paciente que no puede acudir puede hacer las consultas al especialista, ¿o no? Sí, de hecho, fíjate que es muy importante cómo esta pandemia también ha abierto otras posibilidades a nivel mundial, y es que incluso ya muchos mítines, muchas reuniones entre especialistas se están dando bajo esta plataforma en donde se pueden discutir casos complejos, se pueden analizar, se pueden hacer presentaciones y ahí está vinculado directamente la atención al paciente. Claro está, y es algo muy importante tener en cuenta, que quiero recalcar, porque quizás vemos la telemedicina como una solución más grande de lo que al final realmente puede ser, porque hay algo que no puede y no va a sustituir la telemedicina, que es el examen físico al paciente. ¿Ya? Que eso forma un elemento muy importante dentro de la evaluación de cualquier paciente, ya que necesitamos pues tocar, palpar, ver, en el caso de la urología, como ya sabemos, el temido tacto rectal, que Sí. forma parte fundamental, pero la telemedicina sí contribuye a poder adelantar, a cortar tiempos, poder indicar exámenes, poder conocer los síntomas y orientar al paciente. Entonces, sí tiene un valor importante, sí tiene realmente una posibilidad para las personas, pero como todo, tiene algunas limitaciones que, bueno, me imagino con el tiempo se irán estableciendo otros protocolos de trabajo. Sí, seguro. A propósito de lo que usted decía, ¿cómo somos los chilenos para aquello? Porque no voy a dar mi testimonio, he ido, pero poco, nada, y resulta que escuchamos siempre, en el caso de las mujeres, hacerse el Papa Nicolau, la autopalpación de los senos, de los pechos, y obviamente las mamografías o los exámenes que haya para poder detectar algún problema, claro, relacionado con el cáncer o con cánceres. En este caso, ¿cómo somos los hombres? ¿Somos más reticentes o no nos tomamos esto tan en serio? Fíjate, y ahí te voy a responder algo quizás con una visión un poco más grande, porque he tenido la oportunidad, y esto es algo que es bien interesante. Yo soy un urólogo venezolano, tengo 5 años en Chile, ya con el proceso de validación completado. El EUNACOM. No, el EUNACOM y CONASEM. Recuerda que para validar la especialidad también se necesita el CONASEM. Además. Pero tengo una experiencia de conocer el perfil del paciente venezolano, ¿Ya? El perfil ahora del paciente chileno, y te puedo decir que... No me diga que vamos a quedar mal, doctor, vamos a quedar pésimo. No, es exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? Es la misma posición en el mayor porcentaje, y es algo que muchas veces las personas no lo creen. Sí existe una población con mayor reticencia a hacerse el examen, existe una población, y usualmente son aquellos adultos mayores por encima de 75 años que les cuesta un poco más. He notado que a medida que somos más jóvenes, los hombres que atendemos,
o sea, por ejemplo, menores de 60, 65 años, tienen menos dificultad con asumir el tacto rectal. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí va inmerso un poquito lo que es la parte social, la parte de cultura propia, también hasta de dónde venimos. Porque te cuento que una de mis primeras experiencias acá en Chile, tenía yo quizás un mes de haber llegado y me tocó ver un paciente que me dijo que le dolían los compañones. ¿Ya? Yo no tenía ni idea de qué eran los compañones. O sea, no sabía, porque es una definición Sí, claro. completamente. Entonces, hasta en ese aspecto de dónde en un mismo país, de qué sector viene, sector urbano, sector Sí. rural, sector Ahora, campesino. una expresión, un término cada vez menos utilizado, ocupado por los hombres acá en Chile, para que usted además lo tenga sumamente claro. Pero Sí, sí, obviamente no tenía por dónde pero entenderlo. hay que conocerlo porque eso forma parte Seguro. del argot que maneja, sobre todo el pueblo que está más hacia la parte agrícola, Ya, ya. granjas, zonas más rurales. Mira, ¿eh? Entonces, eso también va a influir un poco en la aceptación del tacto rectal. Si te soy sincero, mi experiencia hoy en día acá en Chile, con el paciente masculino chileno, es que de cada 10 hombres que tengo que hacer el examen del tacto rectal, Sí. quizás solo 2 entran en conflicto en algún momento, lo conversan, como que hay que darle un poquito más de explicaciones. Y mira, paradójicamente, quizás a lo que tú pensabas, he notado que hay una aceptación más, como dicen, doctor, lo único que me molesta a mí es la talla después. Es lo que casi todos dicen y lo manejan de esa manera. Entonces uno Claro. también trata de jovializar un Por poco su- el tema, de hacerlo mucho más ameno. Tanto así, te cuento una experiencia muy simpática con un paciente de Cabildo, 84 años. Él va a la consulta, va regularmente. Y la primera vez cuando le hago su examen físico y todo, que va a salir, me dice, doctor, si la próxima vez que ve que llego acá a la consulta con un ramo de flores, no me deje entrar. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en esto hay muchos mitos y creo que es muy importante la aplicación de la psicología práctica, es decir, Total. de la, no sé, de la cordialidad, de lo animosa que puede hacer esa conversación, porque es probable que después de una primera oportunidad y entendiendo que es muy conveniente realizarse este procedimiento en bien de evitar un cáncer, se torne un poco más frecuente para nosotros, o debiera ser así. Y usted de alguna manera está dando cuenta de aquello, doctor Herrera. Oiga, y a propósito de dos preguntas a la vez. Comparaba yo con las mujeres a propósito de la indicación de hacerse de forma frecuente. Creo que es una vez al año, ¿no es cierto? En el caso nuestro, ¿también debiera ser una vez al año o una vez en la vida como yo, me acuso? Y como muchos Bueno, seguramente que lo han hecho muy poco, lo primero. Y lo segundo, el antígeno prostático es un poco parecido, similar en términos del dato del resultado, o siempre es más fiel o fidedigno el tacto. ya, fíjate, en cuanto a la frecuencia del examen y las veces que debe hacerse, es algo que ha cambiado. A nivel mundial, quienes rigen este tipo de conductas y de protocolos son la Asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología. Ellas dos generalmente son las que establecen los protocolos más grandes y cada país ajusta en sus sociedades adecuado a cada población. Actualmente ha cambiado un poco. Se estima que aquellos hombres con 40 años y que tengan un antecedente familiar de cáncer de próstata, Ya, cáncer de mama, o sea, cáncer de seno, sí, sí. deberían comenzar los exámenes prostáticos a una edad más temprana, por lo menos los 40 años, pero solo aquellos que tienen un antecedente de un cáncer de este tipo a nivel familiar. ¿Por qué? Porque este tipo de cáncer tiene un porcentaje muy importante que son hereditarios. Entonces, generalmente, si el abuelo, el papá, han tenido cáncer Sí. de próstata, la probabilidad de que esta tercera generación lo tenga es alta. Entonces, por eso se aconseja hacer
un screening mucho más precoz que en otro paciente, que es el que no tiene antecedentes familiares de cáncer prostático, que no tiene ningún tipo de antecedente oncológico. Ese paciente puede comenzar a los 45 años, sin ningún problema. Incluso se está postulando recientemente que estos pacientes podrían comenzar a partir de los 50. Es un proceso que todavía está en una aceptación, pero por ahora los 45 años se mantienen como una edad más o menos estándar. Ahora, ¿cada cuánto tiempo? Lo ideal hasta hace unos años era anual, ¿ya? Anualmente, haciendo un tacto rectal, antígeno y quizás otros exámenes que complementan el estudio. Hoy en día se sabe que si hay una próstata con cambios que no son patológicos del tacto rectal, que no tienen ninguna enfermedad evidente y un antígeno muy bajo, los controles pueden postergarse incluso hasta 2 años, sin tener mayor riesgo de que ese paciente pueda desarrollar algún cáncer y se escape su diagnóstico. ¿Ya? Eso, a diferencia de la mujer, que en el caso de la mujer tiene otro patrón de comportamiento, porque es el cuello uterino, es la vagina lo que se va a estudiar, y requiere de otro protocolo de asistencia, muy diferente. Entonces, lo que podríamos compararlo es que simplemente son revisiones distintas, y que en el hombre, por ejemplo, el hombre que tanto sufre por el tacto rectal y le parece, a la mujer le cuesta mucho más, porque a la mujer cuando le van a hacer el Papa Nicolau, tienen que colocarle en su vagina un espéculo que expande la cavidad y eso genera mucho más dolor. O sea, entonces, de hecho, es mucho más invasivo. Mucho más invasivo. Es mucho más invasivo. Bueno, entonces no habría pretexto de nuestra parte excusarse, por ejemplo, con la incomodidad, porque en este caso, en un examen similar, la mujer, bueno, le toca bastante distinto. Sí, y algo que es importante también resaltar es que digamos, el ano, el margen anal, que es donde uno explora, tiene un diámetro el cual pues, permite que haya un examen. Lo que pasa y lo que ocurre en muchos casos, y esto vale la pena que todos los que te están oyendo y nos están oyendo el día de hoy lo tengan en cuenta, que cuando el paciente por el mismo nervio, susto, angustia del examen, se contrae el esfínter y eso hace que le duela más. Hace que genere una molestia más. Entonces, el secreto clave para tolerar un examen rectal es tratar de relajar, poner todos los músculos en relajación y la molestia llega a ser mínima. Ahora, se lo prometo que no debe ser muy fácil, pero hay que escucharlo porque eso nos va a ahorrar algunas complicaciones mayores o vivir una situación, una experiencia un tanto desagradable. Así es que, oiga, seguro. ¿Y el antígeno, doctor, el antígeno prostático, es lo mismo que el tacto? No, fíjate, y es bien importante que me hagas esa pregunta porque existe también una confusión a nivel social, porque muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen, doctor, ya a mí me lo hicieron en sangre y ya me siento evaluado. Y no, ya no es así. Imagina que tenemos un cuadro famosísimo delante y la mitad de ese cuadro o el 70% del cuadro tiene una tela blanca que no permite ver. Y estoy viendo el 30% del cuadro. Eso es el PSA, el antígeno prostático. ¿Por qué? Porque él me va a dar solo la probabilidad de que ese paciente tenga cáncer de próstata. Nada más. Pero la próstata no se enferma nada más de cáncer. Se enferma de otras cosas. Entonces, el antígeno prostático solo determina el riesgo de tener cáncer de próstata en ese momento. Perdón, doctor, ¿qué tan grave es el cáncer a la próstata en términos de la morbilidad en nuestro país? Es decir, ¿y por qué? ¿Y por qué pregunto esto? Porque lo que guía nuestra conversación hoy día, a propósito del trabajo que ustedes desarrollan en la Clínica Los Carreras, es que no hay que dejar en algún tipo de situaciones, y en particular en salud y en algunas más complejas, para mañana lo que debemos haber hecho hoy. Sí, y eso es un problema que muchos hombres después lamentan, porque existe esa condición de a mí no me va a pasar, o yo soy un macho que a mí no me va a pasar estas cosas, yo no lo puedo, y luego restan evaluaciones
Y resulta que cuando se complican, es diferente cómo tienen que asumir la enfermedad, porque, te explico, a pesar de que el cáncer de próstata es un cáncer muy lento crecimiento, o sea, no es así que apareció y creció radicalmente, rápidamente y mata al paciente. No, es un cáncer de crecimiento lento y que dependiendo de su variedad, que se conoce como Gleason, es el grado de agresividad que tiene. Entonces hoy en día tenemos tablas, tenemos ecuaciones que nos permiten establecer si el paciente es de bajo, mediano o alto riesgo y cuál es la expectativa de vida de esos pacientes. Doctor, perdóneme, para después poder ir a otras patologías, porque esta es una que atiende usted en la clínica, sin duda. ¿Cómo alertamos? ¿Cómo alertamos a nuestros televidentes? ¿Cómo me alerto yo? ¿Y cómo hacemos conciencia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué debemos reparar o tener cuidado, observar? Mira, te lo voy a responder con una sola palabra. Los síntomas son ninguno. Por eso, sí, por eso es que es tan importante el chequeo frecuente. Oye, me ha dejado una pieza, pues, doctor. Sí, lo sabía y ahora te voy a explicar por qué. El cáncer de próstata, por crecer muy lentamente, generalmente en sus fases iniciales no da síntomas. Y la próstata rodea la uretra, ¿ya? Por eso es que cuando crece obstruye la función de orinar, pero esa uretra donde crece el tumor es lejos del trayecto. Por lo tanto, ese tumor que está creciendo dentro de la próstata no va a afectar la uretra, sino hasta etapas muy avanzadas. En segundo lugar, la próstata es una glándula que tiene algunas particularidades en cuanto a la llegada de sangre, a la inervación, por lo que la sintomatología en ella tiene que ser algo muy grave para que se manifieste de forma inmediata. Es decir, no necesariamente afecta a la sexualidad en el primer tiempo. Para nada, para nada. El hombre puede estar teniendo una sexualidad normal, erecciones normales, puede estar orinando sin problema y tener un cáncer de próstata. Wow. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Y cuando el cáncer de próstata da síntomas, es porque ya está en un estadio avanzado. Es porque ya invadió, bien sea la uretra, es porque ya invadió ganglios, huesos, y ya es un estadio con un peor pronóstico. Ahora, por eso es que la perdón, a propósito, forma, doctor Riera, del peor pronóstico. La medicina en el último tiempo ha ido evolucionando y avanzando. Enfermedades que antes eran mortales, hoy día son posibles ayudar al paciente a sostenerse un tiempo más. En este caso, ¿hay posibilidad de sobrevivencia a un cáncer como este? Sí, totalmente. De hecho, en sus fases iniciales, cuando se diagnostica, la posibilidad de sobrevivencia es elevadísima. Pero perdón, y discúlpeme, solo en situaciones iniciales, cuando ya está más avanzada la enfermedad, ¿no? Sí, pero mucho más cortas. ¿Por qué? Porque acuérdate, cuando hablamos avanzado, tenemos varios criterios. Lo que pasa es que el tema, si nos metemos un poco en la parte más intrínseca de cómo evoluciona el cáncer, tendríamos que hablar un poquitico más en profundidad. Voy a tratar de explicarlo para que los oyentes lo entiendan. Sí, me deben de quedar, voy a hacer la consulta. ¿Cuántos son los minutos que nos restan del programa? Ha estado tan interesante y entretenida la conversación. 5 minutos, así es que los últimos segundos los dejamos para despedirnos, Doc, así que por favor, dele. Sí, rápidamente entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un cáncer de próstata localmente avanzado, o sea que está ahí nada más, el pronóstico es muy bueno, porque podemos sacar la próstata, pero está avanzado, pero localmente avanzado. Ahora, cuando tenemos un cáncer ya con metástasis a distancia, sí tenemos medicamentos, como tú bien lo dijiste, muy modernos, medicamentos que se han aprobado en los últimos 2 años, que nos ayudan a tener una remisión de las metástasis, que nos ayudan a tener una calidad de vida muchísimo mejor de los pacientes, y ya esos medicamentos existen en Chile. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que estos pacientes con un cáncer de próstata avanzado, hoy en día, a diferencia de hace 10 años, tienen una opción farmacológica que les va a permitir mantener calidad de vida, que es fundamental,
y una función de vaciado para orinar adecuada. Perfecto. Que son las dos cosas que queremos en estos pacientes. Dejemos al menos un par de minutitos, poco, pero yo creo que naturalmente el cáncer de la próstata concentra y debía de concentrar una parte muy importante de nuestra atención en el programa de hoy. Pero ¿qué otras patologías usted atiende, doctor? Fíjate, he notado en esta época de la pandemia, en los últimos 3 meses, que el motivo por disfunción eréctil como consulta se ha incrementado un 30%. Eso ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, porque he notado que en personas jóvenes, menores de 40 años, están consultando por disminución de la libido, deseo sexual, disfunción eréctil, producto del mismo encierro, de la misma convivencia permanente y de muchos otros elementos, y ahí es lo que hablábamos un poco del elemento fundamental de la parte psicológica que implica también la urología. Yeah. Adicionalmente, te comento también lo que es la parte de los cálculos urinarios, todo lo que es cálculos en el uréter, en el riñón, son patologías que urología la ve, y hoy en día existen mecanismos muy modernos que nos permiten tratarla prácticamente sin hacer incisiones. Perfecto. Qué bueno. Mire, respecto del primer tema quedé clarísimo. Del segundo, sin duda, uno acusa, y lo digo en términos generales, porque este es un comentario vox populi, y ya no es un secreto a voces, es decir, mucho se comenta del impacto que tiene en la salud mental, obviamente, pero además lo que es, se supone, una práctica habitual que tienen las parejas. Y lo más importante, creo, ya al momento de ir cerrando, doctor, nuestro programa, es esta frase que en algún momento la dije, y es que no debemos dejar para mañana algo tan importante como lo que debiéramos de hacer hoy. Los chilenos somos muy así. Y, en definitiva, ¿le parece, en los últimos 30 segundos, doctor, que usted me ayude a recalcar esta idea, y además que la clínica tiene abiertas las puertas para todas y todos quienes necesiten de la atención de los profesionales que allí trabajan y laboran, como usted, entre otros? Gracias. Sí, bueno, el llamado es a que todos aquellos hombres mayores de 40 años que hagan una revisión familiar, entiendan si tienen antecedentes de cáncer de próstata o mama en la familia, y si los tienen, acudan a un urólogo para que los evalúe. Y aquellos que tengan más de 45, que comiencen a hacerse un chequeo por lo menos bianual, para que puedan estar tranquilos y no lleguen al punto de tener que recibir tratamientos costosísimos, muy difíciles, que pudieron haberse prevenido con un control una vez al año, cada 2 veces al año. Mire, doctor, estoy haciendo cuentas, sacando cuenta ahí con el lápiz en la mano, y todavía no me llega porque no tengo 45. No, es una broma. Tengo mucho más que eso. Así que yo ya le escuché claramente. Saludo al doctor de la Jara, que en algún momento tuve que acudir a verlo. Ya conversamos por qué, ¿no es cierto? Pero creo que este es un tema a no dejarlo de lado. Los hombres somos muy irresponsables y es de vital importancia. Puede costarnos la vida si es que no o hacemos caso omiso a lo que hemos conversado y lo que seguramente se ha visto no solo en programas, sino que en la vida real. Hoy día hay muchos adultos que mueren o que uno conoce, que padecen de el cáncer a la próstata. Doctor Juan Carlos Riera, médico urólogo de la clínica Los Carrera, gracias por habernos acompañado. Ha sido una muy amena conversación, de eso se trataba, y lo más probable es que nos veamos en una próxima oportunidad. En una de esas, doctor, quién sabe, voy a su consulta. Oiga, pero sin flores, sin flores. Bueno. Sin flores, te lo pido por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por la sintonía, nuestras y nuestros televidentes, y sigan junto a Quinta Visión Televisión.